alumnos, vamos a ver ahora qué pasa con la economía y por lo tanto su aplicación a a la acción del Estado sobre la vida económica de los países, que llamamos político-económica, en sus objetivos. Y vamos a ver principalmente los objetivos que más nos interesan, los que más usamos. Entonces, vamos a partir primero por el coyuntural, que le vamos a llamar pleno empleo. Y aquí vamos a aprender, y va aprendiendo lenguaje de forma que cuando leamos el diario por lo menos entendamos de qué se trata. Entonces vamos a decir que en el pleno empleo, ¿por qué de coyuntura el empleo? Porque la vida económica, la estabilidad, que es uno de los objetivos, si ustedes recuerdan en la clase anterior, la estabilidad económica y la estabilidad sociopolítica económica. Y dentro de eso la estabilidad económica tiene dos mercados principales. Uno es el mercado de bienes y servicios y el otro el mercado del trabajo. El mercado del trabajo es tan importante que incluso en todos los países del mundo, incluso existe la Organización Internacional del Trabajo, y en todos los países existe código del trabajo, y existen, muchas veces se fija la renta para el trabajo. Cuando la gente está mal pagada se considera abuso, independientemente que hay abusos, que hay gente que los hace. Y por lo tanto, y el mercado del trabajo habitualmente es entre el 50, en los países del siglo XXI, entre el 50 y el 70% en este mercado global del valor de las cosas. Todas las cosas que nosotros, bienes o servicios, que nosotros tenemos, adquirimos, compramos o mantenemos, como por ejemplo un parque gratuito para entrar, o las Torres del Paine, lo que sea, esos tienen un porcentaje de valor puesto donde el trabajo adquiere una relevancia importante. Entonces, cuando hablamos de que uno de los objetivos de la economía es buscar el pleno empleo, objetivo que no se alcanza nunca, jamás hay pleno empleo. Incluso podemos hablar a veces de pleno empleo cuando existe un 4% de desempleo. Pero partamos con los conceptos. En el pleno empleo se encuentra determinada es el mercado del trabajo, y el mercado del trabajo funciona con oferta de trabajo y con demanda de trabajo. La gente demanda trabajo y ofrece trabajo. Yo me ofrezco como trabajadora para hacerle clase a ustedes. Y ustedes están demandando mi trabajo. ¿Estamos? Ok. Igual que la producción de bienes y servicios, hay oferta y demanda. Y cuando nosotros hablamos de cesantía, de empleo, desempleo, de fuerza de trabajo ocupada, etc., de lo que estamos hablando es del mercado de trabajo. Porque, por ejemplo, ahora con la pandemia, hay mucha gente que se quedó sin trabajo, pero no sale a buscar trabajo, por lo tanto no está demandando trabajo. Y como no demanda trabajo, no aparece ni como desocupada, ni aparece como cesante. ¿Estamos? Porque no está buscando trabajo. No hay una demanda insatisfecha de puestos de trabajo, no existe. Por la razón que sea. Vamos. El problema del desempleo, según algunos economistas, es la mayor debilidad del sistema de la economía de mercado. Y yo le voy a decir por qué. En la época económica anterior al capitalismo existía el feudalismo. Antes el feudalismo, el esclavismo. Me voy a comparar con el esclavismo para que nos quede más claro. Para que nos quede clara la metáfora y lo que yo les voy a explicar. ¿Que por qué es la debilidad?
En el esclavismo, la fuerza de trabajo, o sea, las personas que trabajaban, eran propiedad del esclavista. Por lo tanto, al esclavista le convenía usar en el trabajo permanentemente a los esclavos, tanto que había un sobreuso, ¿no es cierto? Y los esclavos no quedaban nunca cesantes. Tenían otros peros, no tenían libertad, etc. ¿Estamos? Pero la cesantía no existía, porque los trabajadores eran propiedad del esclavista. ¿Estamos? Ahora, en el capitalismo, los seres humanos somos propietarios de nuestro propio trabajo. Eso se llama fuerza de trabajo. Hay un sentido de libertad y de voluntad, entre comillas. Uno le puede poner muchas objeciones a eso. Entonces, por eso uno dice, y existe la cesantía, ¿no es cierto? Y esa es la mayor debilidad de la economía de mercado. Entonces, a esa fuerza de trabajo que no está siendo ocupada le vamos a llamar desempleo. El desempleo se divide en dos: en cesantes y los que buscan trabajo por primera vez. Esos dos son los desempleados. Cuando yo calculo los desempleados, estoy sumando dos: los cesantes que trabajaron y quedaron sin trabajo, y los que buscan trabajo por primera vez. ¿Vamos? Eso constituye los desempleados. Pero nosotros podemos a lo menos clasificar los desempleados el desempleo en 4 tipos estructurales. Hay una estructura de desempleo que a lo menos vamos a hablar de 4 tipos: el desempleo estructural, el desempleo friccional, el desempleo estacional y el desempleo cíclico. ¿El estructural cuándo es? Cuando cambia la estructura productiva de un territorio y queda gente desempleada. Por ejemplo, cuando se cerraron las minas de carbón, Lota, Coronel hasta Lebu, entonces toda esa zona quedó con gente desempleada estructuralmente, porque no había empresas que cumplieran la función donde los pudieran contratar por lo que ellos sabían trabajar y tenían una cultura de trabajo. Eso se llama desempleo estructural. ¿A qué le llamamos desempleo friccional? Cuando la cosa anda más o menos bien en un país, tú te sales de una pega, descansas un mes, te dan unas vacaciones porque te pagan la indemnización, por ejemplo, y te vas a otro trabajo. Eso es la fricción entre estar empleado y desempleado. ¿Estamos? Es una fricción. El desempleo friccional es cuando hay una buena nivel de contratación de personas y las personas a lo más descansan un poco entre un trabajo y otro y se cambian. Se pueden cambiar porque hay trabajo. Lo que le pasa hoy día en todo el mundo a los informáticos. Los informáticos se pueden dar el lujo de dejar el trabajo, descansar un par de meses y volver a trabajar. Eso no es eterno, por si acaso, es un periodo de la vida de las profesiones que pasan. Después tenemos el desempleo estacional. ¿Qué es el desempleo estacional? ¿Qué vamos a decir del desempleo estacional? Es cuando cambian las estaciones del año. Hay trabajos que son estacionales. Por ejemplo, la construcción en Chile, hasta hace no tantos años atrás, 20, 30 años, era estacional. Se trabajaba primavera, verano, y la gente que trabajaba en la construcción tenía que parar con las lluvias. Ya estuviera haciendo caminos, puentes o casas. No existía este sistema de carpa para que la gente pudiera seguir trabajando y aprovechara todos los tiempos. Entonces se producía desempleo estacional y se producía cesantía. La gente de la construcción tenía que parar lloviendo. O ganaba menos o no ganaba. ¿Qué desempleo estacional se produce hoy día? Los temporeros. Los temporeros fructícolas en Chile. Los que podan, hay un periodo de poda. Aunque los que podan después pueden encontrar un periodo
periodos de recolección de fruta y a veces se las arreglan pasando de una labor a otra, lo que disminuye un poquitito la especialización y baja la productividad, obviamente. ¿Ya? Entonces, y es el desempleo estacional. Y el desempleo cíclico tiene que ver con los ciclos de la economía. Las economías, ustedes saben que cada 8 años o 6 años, antes alguna vez fue 14, pasa de periodos de auge, donde la economía está muy buena, y después viene la depresión, y después viene el auge, y después la depresión. La economía es cíclica, igual que el ánimo. Igual que el ánimo de las personas, igual que la disposición a cualquier cosa. La economía también tiene ciclos, igual que la naturaleza. Y por lo tanto existe un desempleo cíclico que se produce en la época de depresión. En la época de depresión aumenta mucho el desempleo, la cesantía y los que trabajan por primera vez no encuentran pega. ¿Estamos? Ahora, vamos a mirar ahora un gráfico sobre el crecimiento económico y tasa de desempleo entre el 2000 y el 2015. Ya ustedes ven, yo quiero que ustedes lo miren y me digan si existe alguna relación entre crecimiento del PIB y la tasa de desempleo. Entonces ustedes ven que cuando el PIB baja mucho, el desempleo sube mucho. Ahora, lo que hacen los estados con el trabajo en el siglo XXI, en este mundo globalizado, en muchos países, nunca en todos, es tratar de amortiguar estas diferencias. Si el PIB va a bajar, vamos a estar en una etapa de depresión, el desempleo va a subir, entonces el Estado pone armas o tareas para aplanar la curva. Ahora que se usa tanto eso de aplanar la curva por el COVID, pero también aplanas curvas tú en economía. Y para eso son las medidas económicas de empleo. Bajas la renta, aumenta los subsidios, das subsidios al empleo joven, pones un PEM o un POG o empleos de emergencia, etc. Después aquí tenemos otro gráfico que es del mercado laboral y tengo una tasa de desempleo y tengo el empleo asalariado privado. ¿Ya? Entonces ustedes ven de que es importante el empleo privado, pero también es importante el empleo público en países nuestros que tienen alguna funcionalidad del Estado, aunque el Estado, nosotros entre los años 60 y ahora es muy chico respecto de lo que era antes, pero de todas maneras se produce alguna compensación entre una cosa y otra. Aquí hay un tema para discusión, que ustedes si quieren lo tienen en consideración, y vamos a hablar ahora el punto 2 de la economía coyuntural, que es la estabilidad de precios. ¿Qué es estabilidad de precios? No inflación. Cuando hay inflación o deflación, las cosas se precian o se deprecian, aumentan su valor o disminuyen su valor. Eso es no estabilidad de precios. Por lo tanto, tú buscas que los precios estén más o menos tranquilitos. Esto es lo mismo que la temperatura de las personas en la economía. La inflación es muy parecida a las temperaturas de las personas. Tanto que nosotros decimos que la economía se sobrecalienta o se enfría. ¿Estamos? Con los precios. Vamos. Un componente básico de la estabilidad económica es el resultado del comportamiento equilibrado de la economía. ¿Qué representa la estabilidad de precios? El nivel de precios, si sube o baja. Eso presenta la economía, porque la relación entre cosas se puede mantener. Por ejemplo, ¿cuántas manzanas valen esta caja? Supongamos 10 kilos de manzana. Esa es una estructura de precios. 10 kilos de manzana equivalen a uno de estos, equivale a un arriendo de un departamento, de una pieza, equivale a una casa en el barrio tanto, equivale a una hora de trabajo, equivale, etc. ¿Estamos? Eso es estructura de precios. ¿Cuánto valen las cosas entre sí? Que habitualmente se nos hace más fácil porque desde que se inventó el dinero.
Pero antes cuando el dinero es un intermediario entre los trueques y representa una mercancía. Ahora, me pregunto y digo, cuando estos precios suben, aunque se mantenga la relación 10 kilos de manzana por un gafa de lectura, se mantenga eso, si esto sube, tenemos inflación. Si baja, tenemos deflación. ¿Estamos? Entonces, el nivel de precio que sube o baja. Distinto que cambie la estructura de precios de las relaciones entre sí, porque hay cosas que se encarecen y cosas que bajan de precio y cosas que suben de precio. Pero en el corto plazo, habitualmente los precios, la relación entre las cosas se mantiene relativamente estable. Es difícil que una lechuga que cuesta 500 pesos va a pasar a costar lucas, pero no va a pasar a costar 100.000 pesos. Nadie va a comer lechuga y nadie va a producir lechuga, o sea, todos van a poder producir lechuga para ganar 100 lucas y por lo tanto los precios van a bajar y se van a estabilizar. Puede haber así una especulación entre medio nomás y punto. Vamos. Entonces, la estabilidad de precios representa la permanencia del nivel general de precios en el tiempo. La contraposición a estabilidad de precios es la inflación. ¿Qué es lo que se mide en los países en general? Es la tasa de inflación. Cuánto suben los precios, cuánto bajan los precios. Entonces, como los precios suben o bajan, ¿cuál es el problema? El problema es que no siempre las remuneraciones de la fuerza de trabajo para adquirir esos bienes se mantienen. Vamos, entonces, ¿qué vamos a entender por tasa de inflación? Un porcentaje de variación del nivel de precio entre dos periodos consecutivos. Entre el mes con el mes pasado, este año respecto del año anterior, en 12 meses, en un trimestre, en 10 años. Esa es una tasa de inflación. ¿Estamos? Lo que nosotros acostumbramos en Chile es a ver la tasa de inflación mensual. Esa es la que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas. Ahora, los indicadores más utilizados son... ¿Cuáles son los indicadores más utilizados? El índice de precios al consumidor o IPC, que es lo que más conocemos nosotros. El índice de precios del por mayor, que es con lo que estudiosos, por ejemplo, un índice de precios al por mayor. Si cambian los índices de precios al por mayor, lo más seguro es que cambien los índices de precios al por menor o de consumo. ¿No es cierto? Porque hasta 10 kilos de arroz lo podemos considerar menor, pero un camión de arroz es el precio por mayor. ¿Quiénes compran eso? Los comerciantes, los que comercian, o sea, los que trabajan en el transporte y la distribución y en la entrega. Índice del precio del productor es el índice del precio puesto en la puerta del que produjo. Si yo produzco acero en la puerta de Huachipato, ¿cuánto vale eso? De ahí para adelante es otro el precio. ¿Estamos? Porque está transporte, distribución, almacenamiento, uso, etc. Y después tenemos el deflactor del PIB. ¿Qué es el deflactor del PIB? Es cuánto se han deteriorado los precios de un país. Y eso lo mide ¿quién? El Banco Central. ¿Cómo lo mide el Banco Central? Tiene técnicas especiales de economistas que hacen eso. Vamos a ver ahora. Tenemos, para que ustedes miren, un gráfico de inflación. Tenemos una tasa de inflación y tenemos la meta inflacionaria. ¿Qué es la meta inflacionaria? Recuerden que conversamos un poco en la clase anterior de que el Banco Central es el responsable de la política monetaria. Y por lo tanto el Banco Central se pone metas para que no haya inflación. O sea, para que ellos suben y bajan el valor del dinero para que la inflación se mantenga entre, lo que tenemos aquí, entre 2 y 4%. Ese es el rango en que el Banco Central dice estamos trabajando bien.
Cuando baja de eso, pone medidas. Cuando sobra ahí, pone medidas. Si vuelve a bajar, pone medidas. ¿Qué medidas pone? Cambia el valor del dinero entre los bancos. Se llama tasa interbancaria. El Banco Central fija el precio del dinero. No que fije los créditos al consumo. Si yo voy a pedir un crédito de consumo, hoy día me pueden cobrar un 4% anual, un 5% anual, un 0,5% anual, lo que sea. Pero el Banco Central dice, cuesta tanto el valor del dinero entre bancos. Se llama tasa interbancaria. Es decir, le pone el precio de base. Por lo tanto, de ahí para adelante, lo que los bancos cobren los obliga a competir para tener más gente que esté con ellos. ¿Vamos? Entonces, el rango de meta inflación es entre el 2 y el 4%, o sea, cercano al 3%. Si estamos cercanos al 3% es porque estamos relativamente bien en cuanto a inflación. Entonces tenemos aquí otro gráfico que tenemos el IPC de las sociedades anónimas más importantes del país, los bienes de esas sociedades anónimas y servicios. Bienes y servicios, y tenemos una pequeña diferencia entre el valor de uno y otros. ¿Ya? Eso es para que vamos conociendo, y estas son las cosas con las que trabajan los economistas, que ustedes les pueden preguntar a un economista. Es bueno saber con qué trabajan los otros profesionales porque ustedes pueden preguntar, porque ustedes no se van a convertir en economistas, pero tienen que saber qué manejan las otras profesiones para eso. Nos vamos al último punto de la política coyuntural, que es la balanza comercial. La balanza de pagos es el registro de las transacciones entre la gente que está residiendo en el país y los otros países. Los residentes de un país pueden ser chilenos o no chilenos, en el caso de Chile, y los otros países, porque puede haber un peruano que trabaja en Chile y exporta para Argentina, estoy inventando. En términos simplificados, corresponde, ahora, todo eso expresado en dólares. Entonces, ¿qué es la balanza de pago? Es todos los dólares que entran y salen de un país por cualquier motivo. Pueden exportar, importar, o podemos estar mandando plata para el extranjero y ellos nos pueden estar mandando plata para nosotros. Además de exportar e importar, existen las remesas. Recuerden que lo vimos en el flujo circular de la renta, segunda o tercera clase. La balanza de pago se divide en dos: cuenta corriente y cuenta de capital. ¿Qué es la cuenta corriente? Registro de intercambio de bienes, servicios y transferencias. Compra de bienes, compra de servicios y remesas para allá o para acá. ¿Vamos? ¿Qué es la cuenta de capital? Registra compra y ventas de activos. Jóvenes, capital. Recursos físicos, acciones, bonos, tierras o préstamos. Recursos financieros, préstamos. Todo eso se llama cuenta de capital. Y la cuenta corriente es cuando entregamos bienes o servicios y transferencias. Aquí tengo un gráfico de exportaciones, donde vemos que las exportaciones industriales en Chile han ido creciendo y son en general, han ido alcanzando las mineras. Si ustedes se dan cuenta, del año 2012 para atrás éramos preferentemente un país minero, a pesar de todo el pino que se le podía, pero el pino que se le puso en algún momento empezó a madurar y estamos exportando bastante más, que son las líneas rojas, y el sector agropecuario también ha empezado a crecer en exportaciones. Entonces el peso de la acción minera respecto a las industriales y la agropecuaria ha ido disminuyendo, si bien seguimos siendo un país minero, pero un poco menos. Vamos a ver ahora las políticas estructurales.
una revisión, porque estas son las que ustedes van a trabajar. Entonces yo les voy a dar solo un adelanto, para que entiendan el contexto. Después que me hagan los trabajos van a pasar a formar parte del material para el último certamen. ¿Estamos? Por si acaso. O sea, el trabajo tiene una nota, pero en el último certamen viene, a ustedes les toca un tema, pero se tienen que estudiar a lo menos los 3 temas. Crecimiento económico, distribución de la renta y calidad de vida y medio ambiente. Vamos. ¿Qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico es producir lo que producimos. ¿Estamos? Pero no es tan así lo que producimos. Por ejemplo, es lo que yo agregué de valor en lo que había en un país al 1 de enero. Por ejemplo, si yo produzco en enero pan, y ese pan viene con la harina del año pasado, el trigo viene del año pasado y este año solo la diferencia entre el pan menos el trigo. Porque si el trigo venía del año pasado, no es valor agregado a este año, es materia prima del año anterior. Por lo tanto, solo agregué el valor de hacer el pan. Si el agua la tenía guardada tampoco entra, si es nueva entra. Si la levadura viene del año pasado no sirve, si está hecha este año sí entra. ¿Estamos? Entonces, es todo lo que producimos, agregamos de valor en un año. Ahora, el valor se refleja en los precios. Ahora, hay precios que se manejan en el mercado y hay precios que se manejan en el Estado, que es el valor de las cosas. Entonces, el crecimiento económico, ¿qué va a ser? Es cómo expandimos, hacemos crecer el valor agregado que estamos haciendo en un país para una zona geográfica. Habitualmente los países. También de repente puede ser por una región de Chile o toda América Latina. Ahora, cuando hablamos de crecimiento sostenible o sustentable, que no es lo mismo, pero es muy parecido, estamos diciendo que lo que queremos es que las generaciones futuras puedan disfrutar de los mismos recursos medioambientales y otros que las generaciones anteriores, o la nuestra. Si nosotros estamos disfrutando de ciertos bienes y produciendo con ciertos bienes naturales, las próximas generaciones también lo pueden hacer. Ahora, hay una cosa que yo la pongo aquí en forma exagerada, pero es para que ustedes lo entiendan. Digo, el que no crece muere. Lo que no crece muere, se estanca. Y después que las cosas se estancan viene la decadencia. Las personas hacemos ciclos, la naturaleza hace ciclos. Entonces, si el ser humano va haciendo ciclos hacia arriba, estupendo. Si va haciendo el ciclo hacia abajo, pésimo. Entonces, tenemos que crecer, tenemos que producir más. ¿Por qué? Porque las necesidades van creciendo. No necesariamente en cosas materiales, superfluas o consumistas, pero vamos creciendo en conocimiento, necesidades de conocimiento, necesidades de manejo de cosas nuevas como la pandemia, necesidades de cómo manejamos nuestras emociones ahora que estamos todos en confinamiento. Todos son conocimientos nuevos, son necesidades nuevas que van apareciendo, además de las necesidades básicas, ¿no es cierto?, de comida, techo y abrigo. ¿Sí? Ok. ¿Por qué el crecimiento entonces pasa a ser para los países un objetivo prioritario? Primero, porque es un proceso acumulativo que permite el incremento del nivel de vida de la población. Segundo,
los países subdesarrollados, como el nuestro, a pesar de que nos ha ido los últimos 30 años, triplicamos el PIB en el país. Igual somos subdesarrollados. Entonces tenemos que romper el círculo de la pobreza de los países. Y una de las maneras, combinada con otras, porque esto no es lo único, es romper el círculo de pobreza con altas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto y sostenibles en el tiempo. Si los siglos son muy fuertes, es como ser esquizofrénico. Entonces, tú tratas de que el ánimo tenga algún equilibrio, ¿no es cierto? Lo mismo el ánimo económico. Entonces, las tasas de crecimiento tienen que tratar de tener un mejor equilibrio. Hay que suavizar el ciclo, suavizar las curvas. Cuando crece el PIB, tú tienes más renta, más ingresos, es decir, puedes adquirir más bienes y servicios. Y eso facilita los procesos de redistribución. Es complicado, difícil y caro quitarle a unos para darles a otros. Yo con esto no quiero decir que eso no tenga que hacerse alguna vez en la vida, y se ha hecho alguna vez en la vida y se ha hecho muchas veces en la historia de la humanidad. Pero ese proceso de redistribuir renta, capitales, etcétera, es un poquito más fácil cuando lo haces mediante crecimiento. ¿Estamos? Si tú creces y ese adicional se lo pagas a los que tienen menos, es más fácil que quitarle un poco a uno que ponerle a otro. Porque la redistribución siempre trae conflicto, político o físico, de las personas. Entonces, conseguir el crecimiento sostenible, tenemos que hacerlo sostenible a lo largo del tiempo, o sea, suavizar las curvas e ir creciendo. Agarrar impulso. Aquí, en la próxima transparencia, les tengo algunos monitos, productos de tasas de crecimiento promedio del producto de la región del Biobío y del país en distintos periodos. ¿Cómo somos nosotros respecto al país? Si ustedes se dan cuenta, en general siempre hemos crecido menos que el país. ¿Estamos? Por ejemplo, entre 1960 y 2014 nosotros crecimos un 3,7 promedio y el país un 4,2 promedio anual. ¿Estamos? Ahora, eso entre el 60 y el 14. Ahora vamos a ver en los últimos años, entre el 2009 y el 2014. ¿Estamos? En el 2011 nuestra región creció 14,2. ¿Por qué? Porque se produjo mucha construcción por el terremoto. ¿Estamos? Pero nos comimos el futuro de alguna manera, por lo menos el 2012. ¿Ya? Después, lo otro que les quería mostrar es el gráfico que está más abajo y donde nos muestra cómo evoluciona la región respecto del país. Recuerden ustedes que hablamos, cuando hablamos de Estrategia Nacional de Desarrollo, hablamos que el país tenía que desconcentrarse y descentralizarse para modernizarse, porque si no las regiones pierden, pues. Y las cosas se siguen concentrando en Santiago, en la metropolitana, y se concentran en Santiago y hacen más caro el país y se empobrece el resto. Por ejemplo, nosotros fuimos alguna vez, somos hace muchos años el 13% de la población del país. Como región, estoy incluyendo Ñuble, por si acaso para efecto de que valga la comparación, porque si no, no valdría. ¿Ya? Entonces, éramos el 13% de la población. Estuvimos cercanos entre el 11 y el 12% hasta el 76%. Y de ahí para abajo nos fuimos para abajo
y ahora estamos en el 8,5. Alguna vez estuvimos más cerca del 8. Entonces tenemos, y yo les voy a contar de que creo que ahora estamos en el 6%. No tengo los datos oficiales, por eso no se los puse. Vamos al segundo programa estructural, la redistribución de la renta. ¿Cuáles son los criterios clásicos de distribución justa? ¿A qué le llamamos que hay una buena distribución de la renta? ¿Por qué hay que redistribuirla si está bien? Porque la gente considera que no está bien. Entonces, ¿a qué le consideramos que esté bien, que sea justa la distribución? Y aquí hay varios criterios. Fíjate que hablamos de distribución a todos por partes iguales. A todos, cada uno le tocan los $20.000 que tocaría de acuerdo al Producto Interno Bruto. Distribución según las necesidades. El que más necesita que tenga más y el que menos necesita que tenga menos. Distribución según los merecimientos. Si tú le ponías harto pino, te toca harto. Y si no le ponías pino, porque o no te enseñaron, o no puede, o estuviste enferma, entonces, porque por algo no le pusiste pino. ¿Estamos? Entonces no te toca nada. Sales perdiendo. Y distribución según el trabajo realizado. Si trabajaste harto, te compensan tu trabajo. Es decir, que el que no trabaja no debería ganar nada. ¿Estamos? Entonces, son distintos criterios para hablar. Por ejemplo, la ministra Cubillo, que fue de educación del sector de ustedes, ella siempre habló de los merecimientos. ¿Estamos? Como criterio de distribución justa. En el Congreso y en el Senado hablan de distribución más parecido a las necesidades. Ya. ¿Para qué queremos una distribución? En términos individuales, obviamente, una redistribución de la renta cuando uno tiene poco, obviamente que es importante. Pero a nivel global, de todo el país, o de toda América Latina, o de toda Europa, o de un país de Europa, o de una región, o de la región del Biobío, o de una comuna, ¿por qué nos interesa que haya una buena distribución de la renta? Primero, porque disminuye el nivel de concentración. Si disminuye el nivel de concentración, las economías se hacen más monopólicas o oligopólicas y disminuye la competencia. Si disminuye la competencia, para los que no son propietarios se hace todo más caro. Primero, es posible conseguir igualdad de oportunidades. Eso hace a la gente más tranquila, y las sociedades son más estables. Cuando no hay una buena igualdad, no se consigue igualdad de oportunidades en las personas, para estudiar, para comer, para vivir, cosas básicas por lo menos, entonces nos encontramos con que desaparece la estabilidad sociopolítica económica y se hace ilegítima las medidas de un país. Y el otro fin es que permite la integración de la gente que está excluida, por raza, por religión, por situación económica, por situación de discapacidad, o por género, o por lo que sea. Entonces, esos tres fines hace a la distribución de la renta. ¿Qué instrumento tienen los estados para contribuir a que mejore la distribución de la renta? Los impuestos o política impositiva. Impuestos y subsidios. Si yo le saco más impuestos a los que tienen más y se los paso mediante subsidio a los que tienen menos, obviamente que estoy mejorando la distribución de la renta. Aquí hay un alego político de que esto es bueno para el corto plazo o bueno para el largo plazo. Esa discusión no vamos a entrar nosotros ahora porque no nos compete en el curso. Vamos. Otro instrumento que tiene el Estado es política de gasto y transferencias públicas. ¿A quién lo subsidia y en qué gasta? ¿En qué gastamos? En PEMPO, damos buena educación, damos buena alimentación, damos buenos servicios de salud, damos malos servicios de salud, hacemos buenas las calles, iluminamos para la seguridad. ¿En qué gastamos? Eso también contribuye a la distribución de la renta. ¿En qué y dónde?
Otro instrumento es el impuesto negativo o subsidio. Recuerden que hablamos alguna vez que el impuesto y el subsidio se contraponen. Uno se financia con el otro. Pero si yo cobro impuestos, recojo plata. Si yo doy subsidio, entrego plata. Ya. Entonces, un impuesto negativo o subsidio sobre la renta como alternativa. Lo que se está entregando ahora de los bonos repartimos. Estamos en el segundo aspecto coyuntural, que es el de distribución de la renta, que hace al que la estructura de un territorio, de un país, sea de una determinada manera. Entonces, nos corresponde preguntarnos ahora, ¿cómo medimos si la distribución de la renta es buena, mala, más o menos, o vamos mejorando o vamos empeorando? Entonces, para eso usamos indicadores y tenemos fuentes de información. ¿Qué indicadores vamos a usar? O se usan. Uno, el producto per cápita, el PIB partido por la población. Eso es una cantidad de dólares año que un país produce. ¿Quién calcula el PIB? El Banco Central. La cantidad de población, el INE. Se toman los datos, se dividen y da si va creciendo o disminuyendo lo que un país produce. Ustedes van a entender, chiquillos, que es muy difícil producir harto cuando la distribución del ingreso es muy mala. Son dos cosas que van súper unidas. Un país crece, también es importante la distribución de la renta, pero si no mejora la distribución de la renta, el país no crece. Es lo mismo que tú ves en una casa, ¿no es cierto? Es más fácil distribuir, que todos estén más o menos en igualdad de oportunidades, de condiciones en una familia, cuando hay más ingresos, cuando tú creces. Pero si no creces y estás estancado, vas definiendo prioridades, y te equivocas y no te equivocas, y le das a uno, no le das a otro, etc. Lo mismo pasa en un país. O parecido. Entonces, el producto per cápita es un buen indicador. No es perfecto. Siempre los indicadores se complementan unos con otros. O sea, la fiebre o el ánimo es un buen indicador de salud de una persona, pero no es el único. ¿Estamos? Pueden pasar otras cosas. Vamos al segundo indicador. Nivel de pobreza. Esto se llama línea de pobreza. Al que le interese el tema de la línea de pobreza, estúdienlo en la cepal.org. www.cepal, Centro de Estudios para América Latina, cepal.org. Ahí hay estudios de qué es la pobreza, de cómo es la pobreza, etc. Y hay bastante en el internet respecto de medición de nivel de pobreza. ¿Qué es lo que define el nivel de pobreza? Define de que las personas en un país, dada una determinada cultura, territorio, geografía, clima, etc., para alimentarse requieren una determinada cantidad de cosas. Por ejemplo, en Chile requieren al mes 2 manzanas, 2 peras, 1 naranja, 2 limones, 10 papas, un cuarto kilo de arroz, etc. Al mes, por persona. Y eso determina lo que se llama una canasta básica alimentaria. ¿Quién fija la canasta básica alimentaria? La Universidad de Chile. ¿Dónde? En su Instituto Nacional de Tecnología de los Alimentos, que se llama INTA. El INTA ha estudiado o ha sido contratado por el Ministerio de Planificación, hoy día se llama Ministerio de Desarrollo Social, para calcular una canasta básica alimentaria. Entonces se dice, si en una familia no les alcanza para comer todo lo que ganan, son indigentes. ¿Ya? Ahora, resulta que no solo de comer vive el hombre, necesita otras cosas. Entonces se considera, más o menos con algunas diferencias entre urbano, rural, hombres, mujeres, regiones del norte, del sur, hay algunas diferencias, yo les voy a decir lo más global. 2 canastas alimentarias, una canasta para comer y otra para las otras cosas básicas, de ahí para abajo se considera pobre.
Por ejemplo, hoy día una canasta alimentaria debe estar cercana a los 60, 70 mil pesos, supongamos 70, 65, ya. 65 mil pesos, con eso te debería alcanzar justo para comer el mes sin tener ningún gasto. Y 130 mil pesos sería para no ser pobre. Entonces, si tú ganas 131, ya no eres pobre. Si ganas 130 o 129, eres pobre. De acuerdo a cómo en Chile se decidió clasificar esto. Obviamente todas estas cosas son perfectibles, pero tú siempre tienes que partir de alguna parte. Vamos. Y eso se llama línea de pobreza. Una canasta básica para abajo indigente. Dos canastas básicas para abajo pobre. Los indigentes también son pobres. Pero entre los indigentes y los pobres, entre ese rango, entre una canasta y dos canastas, si ganas eso, eres pobre no indigente. Es bueno saber que en los campos en Chile, en la parte rural de campo, la gente tiene mecanismos de sobrevivencia. Cultiva, hace carbón, tiene algún familiar que le manda la ropa usada, etc. Por lo tanto, en general no son indigentes. En los campos en general tú no encuentras indigencia, encuentras pobreza. ¿Estamos? Pero no indigente. Y en la ciudad encuentras indigente. Porque en la ciudad hay menos mecanismos de sobrevivencia, por ejemplo, cultivar para comer. ¿Vamos? Ese es otro indicador que se llama nivel de pobreza. Hay otro indicador, hay varios, yo le estoy dando los más conocidos nomás. Se llama NBI, necesidades básicas insatisfechas. Hay necesidades básicas satisfechas de los países más pobres, que es el 1, de los menos pobres que es el 2, de los menos pobres que es el 3 y de los menos pobres que es el 4. Entonces hay necesidades básicas satisfechas nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Eso también lo encuentran en la CEPAL si alguien quisiera meterse en esto alguna vez. Entonces, por ejemplo, si tú el nivel 1 sería comer, arroparse y tener un techo. Si tú tienes esas tres cosas, tienes las necesidades básicas insatisfechas porque cada sociedad considera básicas distintas cosas. Si estás en un país muy pobre, con comer y vestirte y tener donde dormir, dai gracias a Dios. ¿Estamos? Pero si estás en un país muy rico, con eso eres indigente. En Estados Unidos hay 25 millones de indigentes. El país que tiene más indigentes en cantidad. ¿Estamos? Entonces, por eso hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Porque cada país crea lo que podría considerar sus necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, en Chile, hasta hace 20 años atrás, la electricidad no era una necesidad básica en los campos. Hoy día sí. Porque hoy día que el país tiene sobre el 90% de los domicilios o residencias rurales con electrificación rural, que fue una campaña que hizo el país en los años fines de los 90 y 2000, para electrificar todo el país, todas las zonas rurales. Entonces, hoy día, esa es un requisito para considerar cuánta población tiene las necesidades básicas insatisfechas. Si tienen alcantarillado o no tienen alcantarillado. Si tienen techo o no tienen techo. Si tienen acceso a educación o no tienen acceso a educación. ¿A cuántos kilómetros queda la posta o el primer servicio de salud, hospital o consultorio, lo que te quede más cerca? ¿A cuántos kilómetros? Todo eso son indicadores de necesidades básicas. Entonces la CEPAL tiene varios. Entonces, si nosotros estamos midiendo, por ejemplo, en Chile, necesidades básicas insatisfechas 3, y le hacemos algunas modificaciones, porque la CEPAL te recomienda, pero cada país o cada trabajo o estudio hace sus propios indicadores. Es más flexible, llamémoslo así. Entonces tú dices, oye, un 45% significa que un 45% de la población no cumple todos esos estándares.
¿Estamos? Porque no tiene, por ejemplo, electricidad, o no tiene, por ejemplo, alcantarillado, o no tiene, por ejemplo, agua potable. Por ejemplo, hay un programa en el país que tiene ya unos 10 años que tiene que ver con el agua potable rural. Hay una gran campaña a nivel nacional para que los sectores rurales, no las casas súper alejadas, pero donde hay alguna concentración de población o relativa concentración de población, tengan acceso al agua potable. Un cuarto indicador es la razón de igualdad. Y en la razón de igualdad tenemos la razón entre el quintil 1 y el quintil 10. En el quintil 5, perdón. Entre el 1 y el 5. O sea, el 20% de la población que tiene menos ingresos respecto del 20% de la población que tiene más ingresos. Siempre la que tiene más dividido por la que tiene menos. Y eso se llaman razones de igualdad. Que lo puede hacer en quintiles, o sea, divides toda la población en 5, 20%, 20%, 20%, 20% y 20%, quintil 1 al 5. O la divides en deciles, en 10 iguales, y comparas el último nivel de... el primer decil respecto del décimo decil. Y eso te da razones de igualdad. ¿Estamos? Vamos a ver algún caso en Chile, algún cálculo le hice yo para mostrarles. Y el otro es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini ve cuál es la distribución del ingreso y dice, oye, en Chile hay tanta población que está por lejos de lo que sería una situación de igualdad. ¿Estamos? Y se los voy a mostrar en un cuadrito luego. Ahora, para hacer estos cálculos, producto per cápita, nivel de pobreza, NBI, razón de igualdad, coeficiente de Gini, coeficiente de Lorenz, existe también, entre los que me acuerdo. ¿De dónde se saca la información? Primero de los censos. Los censos de población y vivienda, los censos industriales, los censos agrícolas, en los países son grito y plata para hacer estudios, para ver dónde están las diferencias, qué pasa, cómo se pueden hacer políticas públicas o políticas económicas más importantes. Lo otro, el censo, ¿quién lo hace? Habitualmente lo hacen los institutos de estadística y son orientados y dirigidos a nivel internacional por las Naciones Unidas, que tiene un departamento de estadística que asesora, incluso dan préstamos a nivel internacional, las Naciones Unidas, no más que préstamos, fondos o proyectos para hacer los censos. Lo otro importante es el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Se acuerdan que recién conversamos del valor agregado, del PIB, la diferencia entre el pan y el trigo que venía del año anterior? Ya, eso. Repásenlo para poder entender esto. Esa es una fuente de información. Los datos del PIB, ¿dónde se encuentran? En el Banco Central de cada país. En Chile, www.bcentral.cl. Ahí hay una cosa que dice estadísticas y aparecen los datos de producción a nivel nacional, por regiones, por sector económico, cuánto produce agricultura, cuánto es el valor agregado de industria, de minería, de pesca, etc. ¿Sí? Ok. Hay otra fuente de información que es la más usada para medir nivel de pobreza, que es la CACEN, Caracterización Socioeconómica Nacional, que la paga mediante proyectos de inversión el Ministerio de Planificación, hoy día Desarrollo Social. ¿A quién se la paga? La contrata. Habitualmente a la Universidad de Chile. O la contrata, la licita y la contratan y hacen esta encuesta a nivel nacional en casi todas las comunas del país. Las regiones, y los datos válidos son hasta a nivel regional, pero las regiones pueden poner más plata de sus fondos de desarrollo regional, del FNDR,
Fondo de Desarrollo Regional, las regiones pueden poner más plata para que le hagan los cálculos en sus comunas. Todas o algunas. Esta región ha hecho casi siempre los cálculos para todas las comunas. Entonces, la CACEN es una encuesta muy parecida al censo, pero tiene una gran diferencia. La CACEN pregunta por ingresos. En el censo jamás te van a preguntar cuánto ganas, cuánto tienes. A lo más te van a preguntar si tu vivienda es propia o arrendada. A mucho, pero no te van a preguntar cuánto pagas de arriendo o cuánta plata dedicas a comer. No te lo preguntan, ni te lo van a preguntar. Porque los censos, para que sean efectivos, no se pregunta sobre ingresos, porque si no la gente tendría miedo a que podría revisar los impuestos internos y no diría la verdad. Entonces, para que sea válido en los censos en general, no se pregunta situaciones de ingresos. La CACEN sí. La CACEN pregunta por ingresos. Y se trata de medir los ingresos familiares. ¿Estamos? Aquí les estoy contando. Por ejemplo, estamos aquí viendo qué ha pasado, cómo se distribuye el ingreso, según la CACEN del 2003, que es el último año que tengo, en el año 90 entre los quintiles 1 y 5, y el año 2003 los quintiles 1 al 5. Y se dice, cada quintil es un 20% de los hogares, cercano al 20% de la población, no es necesario lo mismo, porque en los pobres hay más gente por hogar que en los ricos. Vamos. Entonces, por ejemplo, el quintil 1, en el año 90, el 20% de la población recibió el 4,1% de la torta. Y el quintil 5, el 20% de la población recibió el 57,4% de la torta. Es decir, si yo divido el quintil 5 por el quintil 1, tengo un indicador de 14. Esa es mi razón de igualdad, 14. Vamos al 2003. Ustedes van a ver vamos a ver qué pasa. En el 2003, el quintil 1 bajó. El 20% de la población ya no recibió el 4,1% de la renta, sino que el 3,9%. La única gracia que tiene que esto no se haya notado tanto, es que habíamos duplicado al 2003, casi triplicado la renta. Por lo menos duplicado. Entonces por eso no se nota. Y la gente del quintil 1 también tuvo más necesidades satisfechas. Pero en proporciones es solo el 3,9% de la renta. Es decir, aquí el quintil 3 y 4 fue el que creció. Porque el quintil 5 se mantuvo relativamente estable, 56,5. La relación entre el quintil 1 y el 5 es de 14,3, entre 14 y 14,3. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que se ha producido en Chile, se ha producido un proceso de acumulación del capital, es decir, de los dueños de las industrias y de las empresas grandes, la distribución de la renta ha permanecido más o menos constante. ¿Por qué ha permanecido constante? Porque el Estado ha incrementado los beneficios que presta al quintil 1, 2 y algo del 3. Algo. ¿Vamos bien? Eso es lo que le quería contar. Aquí tenemos otros datos de la distribución de la renta con la metodología 9, la tradicional. Después tenemos, según la CACEN, el promedio del ingreso por región es de 629.000 pesos. Y ustedes se dan cuenta de que la distribución de la renta también afecta a territorios. Por ejemplo, todas las regiones que están al sur de Santiago, y que la segunda región, que es la del
Antofagasta y la región metropolitana y la primera se llevan buena parte de la torta. Y las regiones séptima, octava y novena son las peores junto con la 14ª. ¿Cuál es la 14? Creo que es Valdivia. ¿Estamos? O sea, también tú puedes hacer. Después tenemos el coeficiente de Gini. ¿Qué pasa en los países de la OECD? Dice que el 50% de la población está muy maltraída, dice. Tenemos algunos hechos que sería bueno que ustedes conversaran y discutieran, por lo menos el grupo que van a trabajar. Trabajen este tema o trabajen otro de estos temas. Y verifiquen si estas aseveraciones son ciertas o no. Y nos vamos al último objetivo de la economía para modificar la estructura, que es la calidad de vida y conservación del medio ambiente. Y vamos a decir, esta es una preocupación relativamente nueva en el horizonte de los objetivos económicos. Calidad de vida y sobrevivencia de la especie humana. Uno de los aspectos distintivos en el estudio económico de los temas ambientales es el referido a la inexistencia de irreversibilidades. O sea, aquí lo importante que se busca a veces es que puede disminuir una población de flora, de fauna o del mundo físico, tierra, agua, aire, que también disminuyen, por lo menos disminuyen las calidades, por lo menos, ¿ya? Es que no sea irreversible. Que seamos capaces, cuando nos damos cuenta que algo se está perdiendo, de protegerlo para recuperar la cadena. Y aquí vamos a aprender cuál es el papel de los recursos naturales en la economía. Primero, constituyen factor productivo. Recuérdense que en la primera y segunda clase, cuando hicimos la función del queque, los recursos naturales constituían factor productivo. Es decir, un elemento indispensable para producir. Ahora, hay cosas que se trabajan en el mercado y hay cosas que no funcionan en el mercado. Por ejemplo, paisajes, parques, tienen servicios que son demandados por la familia de hogar aunque no se pague directamente por eso. Yo no pago directamente porque desde mi casa se ve un paisaje precioso, pero indirectamente sí, porque el valor del terreno donde está mi casa, si veo el paisaje o no veo el paisaje, cambia. Eso se llama precio hedonista. ¿Estamos? Entonces, el recurso natural es factor productivo. Segundo, los recursos naturales son receptores de los desechos. Nosotros evacuamos como seres humanos, como naturaleza, la vida que llevamos, las casas donde estamos, todos los plásticos, las cáscaras de las papas, etc. Todo constituyen residuos y desechos que se derivan de una capacidad productiva y consumtiva, es decir, de consumo de la sociedad. ¿Y dónde echamos los desechos? En la naturaleza. Ahora, los podemos procesar para echarlos bien o los podemos no procesar para echarlos mal. O sea, ¿cómo convertimos la basura en residuos provechosos o reciclables o reutilizables? Las 3R. ¿Estamos? Y vamos al último punto de las funciones de los recursos naturales. La última función es que la naturaleza sostiene la vida, para nosotros y para el resto de las especies. Es un sostenedor de la vida la naturaleza. Repito los tres entonces. Factor productivo, receptor de residuos y sostenedor de vida. Esas son las funciones que la naturaleza cumple. Entonces, aquí tenemos un gráfico que yo les muestro, es
¿Cuánta energía tiene capacidad de producir un país? Durante mucho tiempo se midió la capacidad productiva por la capacidad del consumo energético y por lo tanto la oferta energética. Nadie va a producir si nadie se lo va a comprar. ¿Estamos? Y por lo tanto la energía pasó a ser una medición de crecimiento. En la economía tipo ecológica se usaba mucho eso, medir la capacidad de energía para saber si un país era más desarrollado o menos desarrollado. Hoy día hablamos de que la energía puede ser sostenible o no sostenible. Yo produzco energía produciendo daño a la naturaleza o no produciendo daño. La energía más usada en Chile hoy día es la derivada de recursos fósiles, petróleo, gas, etc., que sabemos que son muy contaminantes. ¿No es cierto? El gas bastante menos por lo demás. La otra energía que la usábamos con recursos consumtivos, o sea, por no consumtivos, decía, nosotros no consumíamos el agua, pero la usábamos en las caídas, era el uso de represas para producir electricidad. Y hoy día usamos energías renovables. ¿Estamos? Viento, mareomotriz, geotérmica, etc. ¿Estamos? Vamos. Otro indicador importante son las emisiones de CO2 por persona que hay en un país. Y aquí tenemos otro indicador, cómo van subiendo o bajando. Ustedes lo analizan. Después tenemos el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano no es más otra cosa que una consideración de cómo integramos producción, distribución de la renta y calidad de vida y medio ambiente. Y el desarrollo humano contiene muchos elementos de calidad de vida y medio ambiente. ¿Ya? Y aquí tenemos en América Latina el índice de desarrollo humano en el año 80 y en el 2013. Les planteo yo algún indicador y vamos a dejar esto como material para los que tengan que hablar, si me tienen que preguntar sobre que les toque este punto. ¿Ah? Les tengo ahí unos modelos, pero les voy a resumir. Hay tres, hasta el momento, modelos matemáticos, aritméticos, modelamiento científico, para aplicar y medir medio ambiente. Es decir, ¿cómo medimos aquellas cosas que no se compran ni se venden en el mercado? Porque las cosas que se compran y se venden en el mercado tienen un precio. El precio que la sociedad les va dando. Que yo puedo opinar que eso está bien o está mal, eso es otra cosa. ¿Ya? Pero el precio que la sociedad le está dando algo. Entonces, hay tres modelos para medir los recursos naturales que no se transan en el mercado. Vamos a ver. El primero, lo que llamamos costo de viaje o de desplazamiento. ¿Para qué se usa? Para medir cuánto valen aquellos recursos naturales que permiten que la gente viaje a verlos. Si la gente viaja a verlos es porque los considera, por ejemplo, las Torres del Paine. Voy a poner otro ejemplo, la lobería de Cauquecura. ¿Ya? Sirve para medir el valor de parques nacionales, de reservas, de monumentos naturales, etc. Después tenemos un segundo que se llama el modelo de los precios hedónicos. Se lo había nombrado recién. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia en tener lo mismo en una localización que en otra? En otra vale más, en A vale más que en B. Entonces hay un precio hedónico mayor en A que en B.
si estamos produciendo lo mismo. Por ejemplo, si yo me construyo mi casa, me construyo una casa en Barrio Norte o en Chicureo en Santiago o en Barrio Norte de Concepción, me hago la misma casa, con el mismo material, con la misma gente. Pero ¿por qué en una parte vale más que en otra? En Chicureo cuesta 50 veces más la misma casa que en Barrio Norte. Porque el entorno, el recurso natural, vecinos, seguridad, paisaje, olores, ruido, etc. Cambian de un lugar a otro y eso se llaman precios hedonistas. Esto lo usa mucho en la industria inmobiliaria. Son precios que no se trazan en el mercado, pero que después se los van a agregar al costo de la vivienda. Y el último método para medir recursos naturales que no se trazan en el mercado es lo que se llama valoración contingente o mercado hipotético. Tiene esos dos nombres. El método de la valoración contingente o mercado hipotético se usa hoy día en el mundo se usa principalmente para medir daños ambientales. Cuando se producen accidentes ambientales, se miden habitualmente por valoración contingente o daño hipotético. ¿Para qué? Para subsidiar a la gente que sale dañada por el accidente ambiental. O para que la empresa le pague al Estado o a la sociedad el daño que produjo por su accidente, por no haber resguardado los riesgos ambientales que se podían producir por mal manejo de algo. Ejemplo, aquí en el año 2007-2008 se produjo un accidente, no me acuerdo si un barco, se rompió un tubo de NAP que estaba bajo el agua en la bahía de San Vicente. Se rompió y desparramó petróleo para todas partes, se ensució la playa, se ensució la gente, los barcos tuvieron que salir arrancando porque se podían incendiar, después vino un temporal, el petróleo llegó hasta Lenga, se cerró Lenga, no pudieron trabajar, etc. Entonces, lugares naturales y lugares de comercio y la población cercana a San Vicente también se sentía súper deprimida, porque es como que le habían matado su hábitat. Entonces, todo eso se midió. ¿Cómo se midió? Con el método de valoración contingente. ¿Estamos? Ahora, en estos tres métodos hay economistas que son especialistas en esto. Si alguna vez ustedes recurran a un especialista en recursos naturales, economista en recursos naturales, que aplican estos métodos y son capaces de saber cuánto cuesta un daño ambiental. Alumnos míos, hacen su trabajo, cualquier cosa se comunican conmigo lo más fácilmente que puedan. Gracias.